Hola a todos, les saluda el profe Rada. Vamos a continuar con nuestra preparación al concurso de ascenso. Es una clase hoy nueva, dinámica, diferente y como siempre, acción de repetición, pero con contenido nuevo. Como les mencioné en las clases anteriores, el módulo de competencias ciudadanas que se evalúa en la mañana es muy importante para nosotros y es parte de nuestra estrategia. Más que matemáticas y lectura crítica, los que ya han presentado un concurso de ascenso se quedan es por este módulo, porque no comprenden cómo es la estructura del concurso. Y en la mañana, cuando hablamos de constitución, cuando hablamos de competencias ciudadanas, 30 preguntas, vamos a hablar de la constitución, pero con 4 competencias que tienen un nivel de dificultad desde el más bajo hasta el más alto. Toca pasar por los 4 niveles. Vale, eso es lo que le vengo a explicar hoy. Pero ¿cómo vamos a iniciar la clase de hoy? Pues saquen una hoja. Yo no me sé las respuestas, no me las sé, y ustedes, estoy seguro, van a llegar a la respuesta correcta, ¿ok? Entonces, vamos con la hojita, ya saben la dinámica, coloquen el número 1 y al lado su respuesta, la que usted crea que es la respuesta, ¿ok? Entonces, vamos, saquen la hojita, los que están viendo la clase grabada, y vamos con preguntas. Así se inicia la clase de hoy, para ver cómo van, si están activos o no. Pregunta número 1 de la noche de hoy. En una discusión sobre el medio ambiente, un activista declara, abro comillas, si prohibimos completamente el uso de plásticos, los problemas de contaminación global desaparecerían. Pregunta, ¿qué aspecto del argumento del activista es cuestionable? A, supone que todos los problemas de contaminación están relacionados con los plásticos. B, ignora que la mayoría de los plásticos no son reciclables. C, considera que las prohibiciones siempre son la mejor solución a los problemas ambientales. Y D, no menciona alternativas para reemplazar el plástico. 1 minuto para ganar y buena suerte. No, mentira, eso era quien quiere ser millonario, si no estoy mal. Algo así. Lo presentaba Silvestre Dangond en Caracol. 1 minuto para ganar se llamaba. Bien. Yo no me sé la respuesta.
Bien, pasemos a la siguiente pregunta. No me envíen la respuesta, no me la digan. La debatimos. Vamos. La Constitución consagra el derecho de los ciudadanos a participar en las decisiones públicas mediante mecanismos como el plebiscito, el referendo y la consulta popular. ¿Cuál de los siguientes mecanismos permite a los ciudadanos reformar la Constitución mediante una votación popular? A, la consulta popular. B, referendo constitucional. C, plebiscito. Y D, una asamblea nacional constituyente. Vamos. La Constitución consagra el derecho de los ciudadanos. Vamos. Vamos para la siguiente pregunta. Alguien que me ayude, por favor, con la lectura. Lady. Un país planea construir una represa hidroeléctrica para reducir su dependencia de combustibles fósiles. Sin embargo, comunidades indígenas de la zona argumentan que el proyecto inundará sus tierras y afectará su forma de vida. ¿Cuál de las siguientes acciones reflejaría una evaluación integral del proyecto? A. Analizar únicamente los beneficios energéticos y económicos de la represa para el país. B. Consultar a las comunidades indígenas para entender cómo el proyecto afectará sus tierras y tradiciones. C. Decidir construir la represa si cumple con las normas ambientales nacionales. D. Cancelar el proyecto para evitar conflictos sociales con las comunidades indígenas. Bien. Gracias, Quiroga, Lady Quiroga. Muchas gracias. Nos queda un minuto para esta pregunta tipo IFES. Para ganar y buena suerte. Bien, solamente traje. Bien, vamos para la cuarta pregunta y la voy a leer yo. La voy a leer yo. En una ciudad
con altos niveles de contaminación del aire, se implementa una medida para restringir el uso de vehículos particulares durante los días laborales. Sin embargo, las empresas de transporte público informan que no tienen la capacidad de atender el aumento de usuarios. ¿Cuál de las siguientes consecuencias debe analizarse para evaluar la efectividad de la medida? A. El impacto económico en las empresas automotrices debido a la disminución de la circulación de vehículos. B. La posibilidad de que los ciudadanos busquen alternativas de transporte más sostenibles, como la bicicleta. C. La saturación del sistema de transporte público y su efecto en la movilidad de los ciudadanos. Y D. El aumento en la calidad del aire debido a la reducción de emisiones de gases contaminantes. Le queda 1 minuto y 30 segundos. Vamos, chicos. En su hoja de respuesta, vayan apuntando sus respuestas. Vamos apuntando sus respuestas. Después miramos cuáles son las correctas y vamos evaluando. ¿Ok? Nos queda 30 segundos para terminar. 30 segundos para terminar. Bien. ¿Cómo le fue? ¿Ya? Pasamos el simulacro, ya se acabó el simulacro. Les voy a preguntar, para los que ya vienen trabajando, van entendiendo. En el módulo de competencias ciudadanas, que es el módulo que se evalúa en la jornada de la mañana, con 30 preguntas. 30 preguntas, 30 preguntas. Se evalúan 4 competencias. Primero, conocimiento. Segundo, argumentación. Tercero, multiperspectivismo. Y cuarto, pensamiento sistémico. Antes de entrar a la discusión y decir cómo le fue, quiero que me digan, profe. Es más, voy yo a iniciar esta pregunta. ¿Qué competencia de las 4 que le mencioné está plasmada en esta pregunta tipo IFES? Yo inicio con esta y les ayudo. Esta es una pregunta que evalúa la competencia de argumentación. ¿Quiénes de los estudiantes presentes
me dice por qué, o un tips que me diga por qué es la argumentación. Abro comillas, cierro. Porque está en comillas. Tercera persona. Tercera persona, hay comillas, hay un comunicado. Y yo, ¿en qué me debo enfocar? En el contexto o irme a debatir sobre el abro comillas y cierro comillas. Ahí está el comunicado. Y nosotros analizamos, verificamos si es verdadero o no. ¿Vale? ¿Estamos claros con eso? Sí, profe. Ok. Bueno, para ustedes, ¿cuál sería la opción de respuesta? Envíenmela por el chat, por favor. Vamos a ver cómo vamos. ¿Cómo van? Muy bien. Bueno, la mayoría tiene claro que la opción de respuesta es la A. Muy bien. La opción de respuesta es la A. Muy bien. La opción de respuesta correcta es la A. Vale, él se dedica, miren que vamos donde al abro comillas, cierro comillas. Si prohibimos completamente el uso de plásticos, los problemas de contaminación global desaparecerán. Pregunta, ¿qué aspecto del argumento? ¿Cuál es el argumento? Abro comillas, cierro comillas, es un comunicado. ¿Qué aspecto del argumento del activista es cuestionable? Pues él está suponiendo que los plásticos son los que únicamente están con la contaminación. Y no es así. ¿Vale? Listo, muy bien. ¿Y de la siguiente cuál será? Vamos a ver por el chat. Vamos a ver cuál será. Envíenmela, por favor. Esta es de conocimiento. Muy bien, esa era la actividad inicial, muy bien. Esta pregunta evalúa el primer nivel, que es conocimiento. Conocimiento, de ahí comienzo a argumentar, pero necesito el conocimiento. Bien, la mayoría me deja una alegría. Esta competencia es conocimiento, complejidad baja, la primera competencia, y la opción de respuesta correcta es la B, un referendo. De los mecanismos para votar y demás, el único es el referendo constitucional. ¿Vale? Bien. Vamos a ver. ¿Qué competencia se evalúa en esta pregunta? Perspectivismo. Multiperspectivismo. ¿Quién más? Ya los comencé. Argumentación.
Argumentación. Bueno, yo no veo las comillas, que es el primer tip que yo les doy para medio ir mirando el nivel de complejidad. Yo en el contexto no veo las comillas, entonces no sería argumentación. Wilfred Serrano me dice multiperspectivismo. Multiperspectivismo, profe. Un problema social. El multiperspectivismo es, a raíz de una problemática social, ver las partes enfrentadas, dos puntos de vista. Bien, para ustedes, ¿cuál sería la opción de respuesta correcta? A ver. Sergio Parra, agradecería no manipular la, la aplicación. Bueno, la gente se encuentra entre B y D. Entre B y D. Un país planea construir una represa hidroeléctrica para reducir su dependencia de combustibles fósiles. Sin embargo, hay un estudiante que comunidades indígenas de la zona argumentan que el proyecto inundará sus tierras y afectará su vida, su forma de vida. ¿Cuál de las siguientes acciones reflejaría una evaluación integral del proyecto? Unas dimensiones, ¿de acuerdo? Lo económico, lo cultural, la salud, la seguridad. Es decir, que esta pregunta agradecería al estudiante que está saboteando la clase, no manipule el control, déjenme que yo presente las ayudas, por favor. Por favor. La disciplina. Bien. Continúo. Aquí hay unas partes enfrentadas, ¿cierto? Pero aparte de partes enfrentadas, ¿qué hay? Una implementación de algo. Recuerden las dimensiones. Este es pensamiento sistémico, pregunta de complejidad alta. Requiere el conocimiento, tener argumentación, ver las partes enfrentadas y revisar el posible impacto de esa solución al problema. Y la respuesta correcta, ¿cuál sería? La B. Bueno, me alegra que estén ya a un nivel más. Todavía estamos gateando, no hemos caminado, vamos en primera para que más o menos vayan notando cómo van ustedes en su preparación. B, la respuesta correcta. La última,
sí es la que queda, ¿cierto? Multiperspectivismo, es decir, partes enfrentadas a raíz de un problema social. En una ciudad con altos niveles de contaminación del aire, se implementa una medida para restringir el uso de vehículos particulares. ¿Cuál sería la opción de respuesta correcta acá? ¿Cuál sería? Por el chat, por favor. Uy, están divididos. B, C, B, me gusta. Esta sí estuvo buena. Multiperspectivismo, tercer nivel, partes enfrentadas. A ver, ¿cuáles son las partes encontradas acá? En una ciudad con alto nivel se implementa la medida de vehículos. Sin embargo, la empresa de transporte público no tiene la capacidad de andar. Profe, la tercera, ¿cuál es? Qué pena, es que me cayó el internet. Tercera, la B. Como no me la sé, la B. Excelente. Y la última, tararán, tararán, tarán, tan, tan. Y la última no me la sé. No, mentira, sí me la sé. Como no me la sé, es la. Como no me la sé, es la. C. C. C, Sí. C, C. Sí. Como no me la sé, la sé. ¿Estamos bien? ¿O me equivoqué? Profe, la segunda, ¿cuál era la respuesta? Qué pena ahí. Perdóname. A ver. Profe, la primera, ¿cuál fue? Es que Espéreme. Un alcalde propone, ¿esta cuál es? En la ciudad, de contaminación del aire. Muy bien. Me estaba equivocando por acá. Ya te colaboro. Espérame un momento. Bien, entonces, ahí dejé marcada la opción de respuesta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le fue? Envíeme por el chat cómo le fue. Sobre 4 de 4, 3 de 4, 2 de 4. Dani, ¿cómo te fue? Muy bien. Muy bien. Bien, en esta cuarta como que estuvo compleja, ¿cierto? Pero poco a poco va mejor. Sandra Castillo, 3 de 4 como perro en un encima. ¡Ey! Para continuar, ¿les parece si hacemos un resumen de cuáles son las 4 competencias? ¿Les parece? Entonces, vuelvo a hacer un resumen y les voy a perdonar la vida.
Profe, hágame un favor. ¿Será que puede decirnos por lo menos en cada competencia y cada pregunta, la sistemática, la argumentativa y de la pregunta que usted realizó? No entendí lo que es la solicitud. ¿Quieres que te vuelva a decir de cada una de ellas qué competencia es? Sí, señor, para irlas identificando bien. Tengo un poquito de duda en ellas. Ok, en esta pregunta es multiperspectivismo. Hay dos partes enfrentadas. Una es la implementación, es decir, el ejecutivo, y el otro, el transporte público. Dos partes enfrentadas. ¿Vale? Listo. Este pensamiento sistémico es muy sencillo de identificar por las dimensiones. Los ministerios del Ejecutivo son las dimensiones. La economía, la cultura se enfrentan. ¿Vale? Esta es pensamiento sistémico. Como lo dijo el compañero, esta pregunta es conocimiento sobre la constitución política. ¿Vale? Y esta pregunta, abro comillas, cierro comillas, es un comunicado. Revisemos la validez de ese comunicado. Por ende, es de argumentación. Pero bien, no vamos a frenar aquí. Pues hagamos un resumen. Hagamos un resumen nuevamente. A ver, 30 preguntas, 4 competencias. En cada pregunta evalúan una competencia. En cada pregunta evalúan una competencia. Vale, vamos a volver acá. En cada pregunta evalúan una competencia. De conocimiento, según la guía del IFES, 8 preguntas de conocimiento. Complejidad baja. 7 preguntas de argumentación. Abro comillas, cierro comillas, son un comunicado. Revisamos el comunicado de acuerdo a la problemática social y evaluamos si es bueno, es malo, si se ajusta a la Constitución. Ya les voy a dar un tips. Luego subimos al siguiente nivel y 8 preguntas de multiperspectivismo. 2 círculos. Grupo A, grupo B enfrentados a raíz de una problemática social. Y en la último escalón, 7 preguntas de pensamiento sistémico. Dimensiones de las partes enfrentadas, de ese argumento que dan cada uno de ellos, pero debo tener conocimiento. 7 preguntas. En total serían 30. Cada pregunta evalúa una competencia. Para ello, hoy voy a hacer un resumen. Primera competencia, nivel básico. Conocimiento. ¿Qué evalúa? El IFES en esas preguntas va a evaluar la constitución política y sus principios fundamentales, es decir, artículo 1 al 10. Va a preguntar sobre derechos y deberes ciudadanos. Derechos y deberes ciudadanos. Es decir, del artículo 11 hasta el 80 y algo, que son los deberes. Del artículo, a ver, los derechos en la Constitución se dividen en tres niveles, 3 fases, 3 generaciones. Muchos lo dicen derechos de primera generación, derechos de segunda generación, derechos de tercera generación. No nos vamos a enredar con eso. ¿Qué necesito yo? Saber que hay derechos en la Constitución y debo tener nociones o palabras de cada uno de esos derechos. Yo les tengo esa guía. Artículo 11, derecho a tal cosa. Sin entrar a leer. Debo saber que hay generaciones de derechos, hay unos niveles. Del artículo 11 al 41 son los derechos fundamentales.
¿Y por qué siempre recalco del 11 al 41? Los derechos fundamentales, porque para ellos hay unos mecanismos de participación democrática. Uno son los de participación, mecanismos de participación, ¿cierto? Y lo otro son los mecanismos de protección. En los mecanismos de protección son esos mecanismos que tienen los ciudadanos para hacer valer sus derechos fundamentales o prevenir que se les violen sus derechos fundamentales. Es decir, del artículo 11 al 41 hay derechos fundamentales. Y hay unos mecanismos establecidos en la Constitución, como la tutela, habeas corpus, habeas datas, que están mecanismos para proteger esos derechos fundamentales. ¿Vale? Luego de los derechos fundamentales vienen los derechos sociales, culturales y demás. Y luego los derechos colectivos o ambientales. ¿Vale? ¿Qué más preguntan acá en conocimiento? Hombre, la organización del Estado. ¿Qué más preguntan? Los mecanismos de la participación ciudadana. ¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana? Voto, referendo, plebiscito, consulta popular. ¿Cuáles son los mecanismos de protección de derechos fundamentales? Tutela, habeas corpus, habeas data, acción de grupo, acción de cumplimiento, en fin. Todas las herramientas que tenemos para solicitar datos, una petición, ¿cierto? Para defenderme. Así participo yo como ciudadano. Eso es lo que quiere saber el IFES. En palabras simples, esta competencia es saber qué es la Constitución. Para eso, el artículo número 1 me ayuda bastante a saber qué es la Constitución. Para ello, tengo diseñada una clase conmigo solamente artículo número 1. En pocas palabras, saber cuáles son tus derechos y cómo participar activamente como ciudadano. O sea, el artículo 11 al 80 y algo, y cómo participar. Es decir, los mecanismos de protección para, si amenazan algún derecho, protegerlo. O mecanismos de participación para ser un ciudadano, es decir, voto, referéndum, plebiscito. A ver, revisemos un ejemplo didáctico. A ver, ¿qué derechos tienen los ciudadanos según la Constitución? ¿Cómo funciona el Congreso? Todo esto entra aquí. Esas preguntas podemos nosotros irnos revisando. ¿Qué derechos tienen los ciudadanos? ¿Cómo funciona el Congreso? Eso es lo que necesitamos saber, tener conocimiento. Bien, esta es la primera competencia. Pasemos entonces a la segunda competencia, argumentación. Presten mucha atención para que entremos en sintonía. No me rompan la hojita porque continuamos. Esto no termina acá. Esto sigue. Argumentación que evalúa la capacidad para, ojo, analizar y evaluar un enunciado o un discurso. Abro comillas, cierro comillas. ¿Por qué siempre abro comillas y cierro comillas? Ella se utiliza para traer palabras, es decir, como lo va a traer en una pregunta, el IFES lo trae con abro comillas y cierro comillas, es decir, lo manifiesta un tercero y lo plasma en el contexto. Como es de un alcalde, de un político, del presidente, de un político, de un congresista, cuando lo trae la pregunta, ese discurso, ese enunciado, lo trae entre comillas, porque el IFES no puede plasmarlo como de ellos.
debe hacerlo claridad que de un tercero. ¿Y cómo se traducen las palabras o un video de lo que dijo un tercero? Con abro comillas y cierro comillas. Lo dicen mucho en la prensa. El presidente manifestó, abro comillas, lo dicen mucho los periodistas en Caracol, RCN. El presidente hizo su alocución presidencial manifestando, abro comillas, dijo esto y esto, haciendo referencia a lo que manifestó literalmente, explícitamente igualito ese comunicado. Por eso, por esa parte se puede entender cuando entra argumentación. Entonces, me debo enfocar en el discurso, en el abro comillas. Debo analizar y evaluar. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a identificar los prejuicios, falencias o intenciones implícitas en los argumentos que ellos dan. ¿Dónde? En los discursos. También vamos a valorar si un argumento es sólido y pertinente, es decir, que esté ajustado ¿a qué? A la Constitución. No que porque saquen un comunicado por ser el alcalde, ya, eso es la última palabra. No. Ahí pueden haber otras intenciones. Entonces, vamos a verificar. En palabras simples, ¿eres capaz de identificar un argumento lógico y diferenciarlo de uno lleno de prejuicios o suposiciones? Vamos a revisar un ejemplo didáctico. Cuando alguien te dice, abro comillas, todos los jóvenes usan redes sociales irresponsablemente, cierro comillas, es decir, lo dijo un tercero. Ahora sí, la pregunta, ¿cómo analizarías esa afirmación? ¿Es verdadero? ¿Viola lo que dice la Constitución? ¿No es ajustado a la realidad? ¿Es sólido? ¿Ese argumento que dio es sólido? Eso es lo que se les pide en la argumentación. Tercera competencia, multiperspectivismo. Es decir, de múltiples, perspectivismo, perspectiva, es decir, múltiples perspectivas, múltiples puntos de vista, es decir, usted que piensa como A, usted que piensa como B, a raíz de una problemática social. ¿Qué se evalúa en esos múltiples puntos de vista? La capacidad para analizar un conflicto, es decir, la problemática social, desde diferentes puntos de vista. ¿Qué dice Pedro? ¿Qué dice Juan? A raíz del problema. ¿Vale? En esa capacidad de analizar, nosotros vamos a ¿qué? A reconocer los intereses y perspectivas de cada actor. Yo como subintendente escucho al ciudadano A, escucho al ciudadano B. Vamos a identificar sus creencias, valores e ideologías que influyen en sus posiciones. ¿Vale? ¿Para qué? Para no tener la balanza a favor de uno ni a favor de otro. En palabras simples, poner en los zapatos, poner, abro comillas, en los zapatos, cierro comillas, de los demás, ponerse en los zapatos de los demás para entender por qué piensan lo que piensan y que buscan con sus acciones. Ver la problemática, si piensa A, que piensa B, y sé que van a, porque dice esto, porque dice lo otro, saber por qué están discutiendo, por qué a raíz de esa problemática de las basuras que está en la división de dos barrios, porque el barrio de los mejores con el barrio de los peores están discutiendo. ¿Qué dice A? ¿Qué dice este barrio? Y revisamos cuál es la problemática y demás. Un ejemplo didáctico, por ejemplo, podría ser un empresario, un ecologista y un campesino debaten sobre un proyecto minero. Es decir, ahí tenemos tres partes enfrentadas. ¿Cómo integras sus perspectivas para una solución justa?
Yo no puedo irme a las dimensiones. Recuerden que quienes administran el recurso es el Ejecutivo. Quien administra el recurso en el Estado es el Ejecutivo, el presidente. Y él despliega esos recursos para solucionar todas las problemáticas sociales en Colombia. ¿A través de quién? Sus ministerios y departamentos. ¿Cuáles? Como el DANE, el Departamento Nacional de Estadística, el DAPRE y demás, diferentes departamentos que tienen para administrar. Entonces, eso ya es, las dimensiones son pensamiento sistémico, pero acá le está pidiendo cómo integras sus perspectivas para una solución justa. Debo ver esas dos problemáticas, esa problemática, los puntos de vista. Cuando paso al siguiente nivel, es decir, pensamiento sistémico, ya acá es más complejo porque tengo que tener conocimiento de la Constitución, ver las argumentaciones que dicen, ver las partes enfrentadas a raíz del problema y ahora vienen las posibles soluciones. ¿Cómo sería el impacto de esa solución que da el ministro de Cultura, el ministro de Hacienda? ¿Cómo puede ver una empresa que haga un proyecto en alguna parte? ¿Cómo afectaría a otras personas? Ya acá el pensamiento sistémico revisa el impacto de las soluciones. Pero hay unas palabras muy claves que me pueden ayudar a mejorar. Primero, ¿qué evalúa el pensamiento sistémico? La cuarta competencia, la capacidad para comprender las diferentes dimensiones. Recuerden, cuando yo diga dimensiones, ustedes se van a acordar de qué? De los ministros, el de Hacienda, el de Cultura, el de Defensa, el de Salud. Esas son las dimensiones del país, del Estado. Hay problemáticas sociales que tienen que ver, por ejemplo, con la salud, tienen que ver con la cultura, tienen que ver con la educación. Entonces, esos ministerios implementan soluciones, pero pueden tener, por ejemplo, causas y efectos. Si implementamos esto, genera esto, pero se corrige esto, en fin. Identificar causas y efectos de la problemática social. Evaluar el impacto de una solución en diferentes contextos, es decir, en diferentes dimensiones. Si implementamos una empresa en Monserrate, si tenemos una fábrica ya, mejora la economía. Sí, es verdad, pero podría afectar el pulmón de Bogotá. Por ejemplo, el Cerro de Monserrate. Afectamos la parte ambiental. Evaluar el impacto. ¿Vale? En palabras simples, ¿cómo afecta una decisión? Por ejemplo, construir una represa. No solo al medio ambiente, sino también a la economía. Ojo, no solo a la economía, sino también a las comunidades locales, es decir, la cultura de esos indígenas. ¿Dónde hacen las represas? En lugares donde están los ríos acumulados y por lo general allá siempre tenemos culturas étnicas. Entonces, llévele una empresa ya a esa cultura. Afectamos el ambiente, pero mejora, por ejemplo, la economía. Esas son las dimensiones del impacto. Pensamiento sistémico. Ejemplo, el gobierno sube los impuestos a los plásticos. Esto reduce la contaminación, pero ¿cómo afecta a los comerciantes y consumidores? Vale, revisar. Entonces, fíjense que esto ya tenemos el ambiente, pero hay consumidores de plásticos y hay comerciantes que lo venden. Entonces, ahí hay que revisar. Bien, entonces, yo voy a agradecer para continuar con la clase que vuelvan a apuntar de la pregunta 1 a la 6. No, de la pregunta 1 a la 5. Vamos con 5 preguntas. Vamos a ver. No, perdóneme.
Revisemos cuadro comparativo. Cuadro comparativo. Revisemos cuadro comparativo. Vamos a ayudarle con el cuadro comparativo para que se nos haga más sencillo ver, dimensionar, en otras palabras, qué son las competencias. ¿Parece? En la primera columna van a encontrar la competencia. Conocimiento, argumentación, multiperspectivismo y pensamiento sistémico. Al lado, me perdonan, me equivoqué en el título, ahí dice competencia, pero al lado dice que evalúa. ¿Qué evalúa? Entonces, en conocimiento, ¿qué evalúa? ¿Me perdonan el error? Por favor. Entonces, por conocimiento, ¿qué evalúa? Argumentación, ¿qué evalúa? Multiperspectivismo, ¿qué evalúa? Pensamiento sistémico, ¿qué evalúa? ¿Les parece? Y acá tenemos un ejemplo. Ejemplo. Entonces, en conocimiento podríamos resumir que evalúan conceptos básicos sobre la Constitución, artículo 1, derechos, deberes y participación. Ejemplo, ¿qué derechos tiene un ciudadano según la Constitución? En argumentación, ¿qué evalúa? Pues evaluar argumentos, un enunciado, y revisamos su lógica, sus falencias y las intenciones en esos comunicados. Ejemplo sería identificar si un argumento sobre la juventud en redes sociales es válido. Tercera competencia, el multiperspectivismo. Entender diferentes puntos de vista en un conflicto, en un problema social. Ejemplo, analizamos las perspectivas de un empresario, un ecologista y un campesino de acuerdo a la implementación de un proyecto. Pensamiento sistémico. Analizar, ¿qué evalúa? Analizar las dimensiones en los ministerios, la cultura, la economía, la salud. Esas dimensiones que tiene el Estado. Analizar las dimensiones de un problema que están interconectadas, es decir, el impacto que tiene la solución de esa problemática social en los diferentes grupos. ¿Vale? Por ejemplo, evaluar el impacto ambiental, social y económico de una represa. ¿Por qué armé dos columnas más? Porque quiero saber cuántas preguntas son de conocimiento. A ver, ¿quién me dice? Por el chat si desean. 7, profe. 8, perdón. 7. ¿Cuántas? 7, profe. 7. 8. Bueno, 8. como no la tienen presente, pues me toca regresarme. Porque no tienen presente todavía. Ocho, siete, ¿ok? Ahí le soplé. Entonces, tenemos 8 preguntas, 7 de argumentación. Fíjense que estamos acción de repetición en una metodología de enseñanza, explicando de diferentes formas las 4 competencias para que sea la redundancia, competencias ciudadanas.
8 preguntas y 7 preguntas. ¿Para un total de cuántas? De 30. ¿Ok? Profe, ¿y las preguntas van invertidas o van 8 de conocimiento? Van invertidas porque en el mismo salón están las mismas 30 preguntas. Okay. ¿En qué se diferencian? Que la pregunta 1 del compañero de al frente para usted es la pregunta 10. La pregunta 10 suya para el compañero de la izquierda es la pregunta 5. Y para el compañero de la derecha es la pregunta 20 y pico. Y para el de atrás es la pregunta 15. Las mismas 30 preguntas hacen un juego de dominó y se reparten las 30 preguntas por cada estudiante. Es decir, que las competencias pueden estar 4 de conocimiento, 1 de argumentación, 3 de multiproductivismo y nuevamente otra de conocimiento. Están revueltas en un cuadernillo. Y como los cuadernillos, vuelvo y repito, son diferentes al de frente, al de atrás, todos tienen un efecto dominó. Las mismas 30 preguntas, pero están invertidas en los diferentes cuadernillos. ¿Ok? Bien, ahora sí, pasemos a la pregunta. Agradecería que alguien me colabore con las lecturas. Son 5 preguntas. 5 preguntas más. A ver, serían 2, 4, no, son 8 preguntas. Si tenemos 3 preguntas por competencia, serían 3 por 4, 12. Ya evacuamos 4, nos quedarían 8 preguntas, es decir, 2 por cada competencia. Fíjense que yo, para el compañero que me preguntó, he venido trabajando. Yo inicié con una pregunta de argumentación. Luego pasé a una de conocimiento. Así se articulan en el concurso de ascenso. Vamos con preguntas. La mejor forma es practicando. A ver, pregunta número 1. Vamos, ¿quién me ayuda? Yo se la leo. ¿Sí me escucha? Señor. ¿Cómo me escucha? Pues? Bien. Uno de los principales de la Constitución de 1991 es que Colombia es un Estado social de derecho, lo que significa que todas las instituciones públicas deben garantizar la igualdad. ¿Cómo me escucha? Disculpe. No, tiene un poquito de falencia. Ya, yo la leo para que no tenga ese problema. Listo, voy a leerla yo. La pueden ir respondiendo porque la estoy presentando. ¿Okay? Listo, voy yo. Uno de los principios fundamentales de la Constitución de 1991 es que Colombia es un Estado social de derecho, lo que significa que todas las instituciones públicas deben garantizar la igualdad y los derechos ciudadanos. ¿Cuál de las siguientes políticas públicas refleja este principio? A. Reducir impuestos a las empresas multinacionales para atraer inversión extranjera. B. Implementar un programa de acceso gratuito a la educación básica en comunidades rurales. C. Limitar el acceso a los servicios de salud a quienes no contribuyen al sistema. D. Privilegiar las exportaciones sobre el consumo interno de productos alimenticios. 1 minuto
para ganar. Profe, qué pena, fue que me quedé sin internet. ¿Qué pregunta es esa? ¿La primera, la segunda, la tercera? Primera, Ok, sí, gracias. 40 segundos, te quedan. Diez segundos. Defender y garantizar los derechos de las personas. No es necesario manifestar su respuesta. Apúntenla en su hojita, por favor. Los tengo asustados. Los noto asustados. A breve, profe. A ver, Está muy fácil, profe. a ver. Les voy a hablar en otras palabras sobre esta pregunta. Resulta que la Constitución de 1986 era una constitución conservadora, azul. Y la Constitución de 1991 es una constitución liberal, muy amplia para todos. En la Constitución de 1986, conservadora, azul, el pueblo se debía al Estado, es decir, el pueblo arrodillado al Estado, una sola religión, la católica. El pueblo arrodillado al Estado, se debe al Estado. Pero con la Constitución de 1991 se invirtieron los papeles. Entonces, ¿cómo sería? El Estado se debe al pueblo. Esa es la frase que utiliza mucho el actual presidente de Colombia. Pueblo es la soberanía. Por eso, 86, esa antigua constitución, el pueblo se debía al Estado. Por la actual, el 91, el Estado se debe al pueblo. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Quién me ayude, por favor? Ya no veo a Diana. Diana ya no me colabora. Te la leo, profe. La Constitución Política de Colombia establece que el Estado debe proteger la diversidad étnica y cultural de la nación. En un reciente conflicto, una comunidad indígena solicitó detener un proyecto minero en su territorio porque afecta sus prácticas culturales y religiosas. ¿Cuál de los siguientes principios constitucionales respalda la solicitud de la comunidad indígena? A. El derecho a la libertad de expresión. B. El derecho a un medio ambiente sano. C. El reconocimiento de la diversidad étnica y cultural como principio fundamental. D. El derecho a la propiedad privada. Bien, vamos. Vamos. Tararán, 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 tan, tan.
20 segundos, por favor. Bien, entonces pasemos a la siguiente pregunta. Vamos, que me ayude, por favor. Un país planea construir una represa hidroeléctrica para reducir su dependencia de combustibles fósiles. Sin embargo, comunidades indígenas de la zona argumentan que el proyecto inundará sus tierras y afectará su forma de vida. ¿Cuál de las siguientes acciones reflejaría una evaluación integral del proyecto? A. Analizar únicamente los beneficios energéticos y económicos de la represa para el país. B. Consultar a las comunidades indígenas para entender cómo el proyecto afectará sus tierras y tradiciones. C. Decidir construir la represa si cumple. C. Decidir construir la represa si cumple con las normas ambientales nacionales. D. Cancelar el proyecto para evitar conflictos sociales con las comunidades indígenas. Profe, ya esa la hizo en la pasada. Ok, listo. Entonces, esta ya la habíamos trabajado. Me excusan. Era la B, muy bien. Tengan en cuenta que esta pregunta era la B. ¿Vale? Ya la habíamos trabajado. Entonces me equivoqué. Pasamos a la siguiente pregunta entonces. Ya la habíamos trabajado iniciando. Entonces, la tercera la B, para que la vayan apuntando allí. Yo me equivoqué, pero marqué como la B. ¿Vale? Listo. Pasamos a la siguiente pregunta. Error mío, ¿ok? Vamos. ¿Quién me colabora, por favor? En un discurso público, un político afirma: si todos los ciudadanos trabajaran más horas, la economía del país mejoraría significativamente y reduciría la pobreza. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones señala un problema en el razonamiento del político? A. Supone que la economía solo depende de la cantidad de horas trabajadas y no de otros factores. B. Considera que el desempleo afecta a quienes no tienen acceso a trabajos formales. C. Asume que la pobreza se debe únicamente a la falta del esfuerzo individual. D. Ignora que trabajar más horas podría generar mayores costos para las empresas. Ok, vamos. Un minuto, por favor. Esa también la trabajamos, profe, la vez pasada. Profe, esta pregunta ya la hicimos la vez pasada y salimos de la duda de que la palabra afecta puede ser positivo o negativo. Ok, revisemos, por favor. Revisemos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones señala un problema en el razonamiento político? Supone que la economía depende de la cantidad de horas trabajadas y no de estos factores. No considera que el desempleo afecta a quienes. No, pero es similar. Son similares porque. Es similar, profe, es similar, no es Similar, igual. pero no es la misma. No es la misma. No es la misma, es similar. Pero vamos a ver, es que el Aquí IFE hay una- el IFE es muy estático, ¿vale?
Miren, es que ustedes ya van entendiendo y no es que el profe Rada se esté equivocando, es que son las mismas preguntas y los contextos A por B, amarillo por rojo, pero preguntan siempre sobre los indígenas, sobre los derechos, siempre tienen la misma formulación. Es un modelo ya muy evidente del IFES. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Leer la Constitución, tener un buen docente que los oriente en las competencias. Ya he trabajado estas competencias varias veces, cómo van interconectadas, cómo se relacionan. Vale, todavía estamos gateando, no hemos caminado en la materia de constitución política. Creería que en la siguiente clase, en el taller de constitución, ya comenzamos a caminar. ¿Ok? Entonces paso a la siguiente pregunta. Por favor, alguien que me colabore. Que me colabore con la lectura, por favor. Yo, profe. Profe, ¿esa ya la hicimos? En una ciudad con altos niveles de contaminación del aire, se implementa una medida para restringir el uso de vehículos particulares durante los días laborales. Creo, Sin embargo, Lore, creo que ya la trabajamos. ¿Sí? Esa ya la trabajamos, profe, esa ya. Sí, profe, esa la trabajamos ahorita. Listo, repetida, listo, repetida. Ahora. ¿Cuál era la respuesta acá? La C. La C. La C de casa. La C, profe. Listo, la C. Listo, pasemos a la siguiente pregunta, Lore. Muy pendiente. Vamos. en un debate sobre el aumento del salario mínimo, un representante empresarial argumenta que si el salario, abre comillas, si el salario mínimo sube, todas las empresas tendrán que cerrar porque no podrán pagar a sus empleados, cierra comillas. ¿Cuál es una falacia presente en este argumento? A. Supone que el aumento del salario mínimo afectará a todas las empresas por igual. B. Cree que las empresas siempre operan con costos fijos inamovibles. C. Exagera las consecuencias del aumento del salario mínimo. D. Asume que el salario mínimo no tiene impacto positivo en la economía. Muy bien. Vamos, un minuto, por favor. Profe, esta sería la quinta pregunta. Esta sería la 1, 2, 3, la cuarta, porque tenemos dos repetidas. Sin embargo, ya yo me regreso y los organizo la respuesta. Gracias, profe. Bien.
Pasamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Quién me colabora, por favor? En una región montañosa, el gobierno decide ampliar la frontera agrícola para aumentar la producción de alimentos. Sin embargo, la tala de bosques ha comenzado a generar deslizamientos de tierra durante las temporadas de lluvias. ¿Cuál es la posible consecuencia no anticipada de esta decisión? A. Aumento de producción agrícola y exportaciones. B. Mayor riesgo para las comunidades locales debido a desastres naturales. C. Incremento en la cantidad de empleos rurales en la región. D. Reducción de los costos asociados al transporte de alimentos. Muy bien. Vamos. $30. Los noto asustados. Bien, pasemos entonces a la siguiente pregunta. Entonces, para ayudarles con las respuestas, entonces, esta pregunta, si la trabajamos, es la primera suya, y la respuesta sería ¿cuál? ¿Qué dicen ustedes? A ver, La D, profe. Bueno, muy bien. Bueno, nadie falló, muy bien. Van entendiendo con acción de repetición, cuadros, ejemplos, lo que el profe dice, en fin. Muy bien. La siguiente. También la trabajamos. La C, profe, la C. ¿Cuál sería? La C. Muy bien. Esta es la... Sí, profe. Muy bien. Esta no la trabajamos. ¿Por qué no la trabajamos? Porque la hicimos iniciando. Pero la respuesta de esta es la B. B. ¿Cierto? Ya la habíamos trabajado en la parte inicial. Bien. Luego, esto para que tengan el orden en sus hojitas y vayan viendo qué salió bueno, qué salió malo. Luego, trabajamos este discurso, argumentación, abro comillas, cierro comillas. La respuesta sería la A. ¿Por qué? No, mentira, si es la respuesta es la A.
Bien. Luego trabajamos esta, perdón, no la trabajamos. ¿Por qué no la trabajamos? Porque la vimos al inicio. Se me repitió acá, no la borré. Vale, pero la respuesta acá es la C. Es decir, que vamos por la quinta, incluyendo las repetidas. Luego pasamos a la sexta. ¿Cuál es la respuesta? La A. ¿Cuál es la respuesta? La Seguro. Segurísimo. A ver, en un debate sobre el aumento, envíenme por el chat para ver si... Marquen por el chat. Para mí es la B, profe. Profe, para mí es la C porque falacia es como engaño. Para mí Engaño, Ahora se le está exagerando. Le está Entonces, mezclando. B, profe. Para mí es la B. bueno, veo que personas que participan mucho en la clase, algunos fallaron, otros acertaron. En esta es la C. La C. En esta la C. Y esta fue la última de la noche. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La B, la B. La B. B de La B. La B, la B. Bueno, los noto que La B, están, profe. los noto que están ya un poquito más entrenados de acuerdo al IFES, ya conocen de qué hablan, ya conocen de qué hablan, me alegra eso. Poco a poco, a pesar que apenas estamos gateando, ya tenemos un nivel avanzado. Tenemos un nivel avanzado. Esto es lo que nos diferencia de las otras academias, de los otros compañeros. Ya tenemos un nivel avanzado. Vale. Esto es lo que nos alegra a nosotros, a mí en particular. Con esto termino la clase y que tengan todos un resto de feliz día. Gracias, Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias.